Nos encontramos en Las Letras Rojas, una serie que tiene como intención revisar el carácter, la personalidad y las reacciones del Mesías en sus palabras. Nos encontramos en esta serie que está buscando en verdad confrontar nuestra vida para hacernos comparar con el varón perfecto. Probablemente estaremos reprobados, como siempre lo digo. Sin embargo, nuestro trabajo es perseverar para llegar a estar a la estatura del varón perfecto. Algo precioso es que Romanos establece la idea de que Él ya nos llamó a esa estatura, ya nos llamó a ser como Él, ya nos purificó para ser como Él, ya nos entregó las herramientas para ser como Él, ya nos quiere santificar, ya nos consagró, ya nos destinó para eso, ya nos glorificó. Nuestro trabajo ahora es corresponder a eso y verdaderamente vivir a la altura de ese llamado. El llamado para ser como el varón perfecto. ¿Qué les parece eso? Entonces, el día de hoy estamos estudiando Mateo capítulo 18, así como las semanas anteriores, ¿de acuerdo? Y nos hemos encontrado y enfrascado todo esto en relación con que los discípulos le preguntan al Mesías que quién será el mayor en el reino de los cielos. Hablando del reino de los cielos, aquí está Mateo 18:1, preguntaron los discípulos quién es el mayor en el reino de los cielos. Y bueno, yo les quiero hacer una sugerencia donde volvemos de vuelta otra vez a hablar de nuestro bien querido y ponderado Pedro, el apóstol Pedro. Yo siempre he dicho, todos hemos tenido algo de Pedro en nuestro interior. Todos hemos tenido algo de Pedro en nuestro ser. Sin embargo, la verdad es que es muy fácil pensar por qué Pedro vive lo que está viviendo, ¿de acuerdo? Y para eso es bien fácil saber, fíjate nada más lo que te voy a decir, porque la pregunta podríamos hacerla, ¿quién es el que empezó a preguntar sobre esto? ¿Quién sería el mayor en el reino de los cielos? Uno podría decir Pedro, pero no podríamos saber si fue así. Sin embargo, vengan conmigo un momentito, por favor, a Mateo capítulo 17, en el capítulo, perdón, 16, en el capítulo anterior, justamente donde dice el versículo 16, Mateo, perdón, Mateo 16, 16, dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estoy leyendo Mateo 16, versículo 16. Entonces le respondió Jesús a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aparentemente, aparentemente le da una cualidad que a nadie más le había dado. Si ustedes se fijan, a nadie más le dice las palabras que le acaba de decir a Pedro. A Pedro prácticamente lo acaba de poner por encima, por encima de sus compañeros discípulos. Y a lo mejor esta conversación que tiene Pedro con Jesús o Jesús con Pedro probablemente incentivó la conversación de ¿y quién será mayor en el reino de los cielos? Que aparece en Mateo 18. Es decir, 2 capítulos después, ahora se están preguntando quién será el mayor, después de que a Pedro le habían dicho exactamente las palabras de tú eres Pedro y sobre ti esta roca, no dice sobre ti, perdón, dice sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, dice, no prevalecerán sobre ella. Y a ti te daré las puertas, las llaves del, del reino y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos y lo que desatares en los cielos será desatado en la tierra, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Dicen en el chat, entonces no fue Pedro el que preguntó, probablemente no, sin embargo, la conversación que tuvo con Pedro probablemente desató lo de Mateo 18. ¿Se entienden? ¿Vamos bien lo que se está diciendo? Probablemente eso fue lo que desató lo de Mateo capítulo 18. Así que pues al final de cuentas Pedro sigue estando otra vez como objeto de estudio. Sigue siendo nuestro querido Pedro. Sin embargo, hoy vamos a estudiar a partir de Mateo capítulo 18 y versículo 15. ¿De acuerdo? Vamos en Mateo 18, 15. ¿De acuerdo? Hoy vamos a estudiar desde del 15 hasta el 20. Y la siguiente semana con la bendición del rey vamos a estudiar a partir del 21 hasta el 35. La siguiente semana vamos a terminar Mateo 18, que ya tenemos un montón de tiempo parados en este capítulo. Sin embargo, ha sido un capítulo que nos ha regalado una gran joya, definitivamente. Y entonces,
Mateo capítulo 18 y versículo 15 empieza diciendo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo, a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Atención, atención, porque le acaba de decir las mismas palabras, las mismitas palabras que le dijo a Pedro, pero se los dijo ahora prácticamente a todos los discípulos, ¿de acuerdo? Porque donde están, dice versículo número 20, perdón, versículo número 20, porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Todo prácticamente toda esta conversación nace de la pregunta de quién será el mayor en el reino de los cielos. Y luego dice el versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y le dice, ¿hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Pues bueno, otra vez aparece Pedro al final de la escena, así que otra vez, como les decía, Pedro era el que yo creo que más, más enseñanzas producía, y no porque fuera muy bueno, sino al contrario, porque hacía preguntas incómodas, interrumpía los momentos que no debía interrumpir y tenía reacciones que no debería tener. Así que estas situaciones, como aparentemente adversas, terminaban siendo como un espacio perfecto para poder explicar alguna cosa. Entonces imagínate nada más cómo es que el Pedro contribuía a las enseñanzas del Mesías cuando pues no estaba tan acertado, ¿de acuerdo? Tan correcto. Así que bueno, regresemos a Mateo capítulo 18 y versículo 15 y veamos, fíjate nada más esto, veamos el carácter detrás de las letras. Por favor, prestemos atención para que entendamos cómo funciona el carácter del Mesías antes o a través o detrás, mejor dicho, detrás de las letras del Mesías. Dice el versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Atención con esto, por favor, porque es bien importante entender cuál es la instrucción detrás de esto. ¿Cuál es el deseo del Mesías al compartirnos esto? Y esto es bien interesante. Fíjense nada más este primer dato y detalle. Bienvenidos para todos los que se están conectando, ¿de acuerdo? Qué interesante que entre ahora un tema de reprensión. Antes ya había explicado algo, a ver quién se acuerda. Ya había explicado antes algo con respecto a las ofensas de los hermanos. Si tu hermano te ofende, entonces tú deberías hacer esto. Si tu hermano, lo voy a decir de otra forma para que seguramente lo puedan asociar más fácil. Si tu hermano te da en una mejilla, ¿qué decía? Repréndele. No, ¿qué decía? Decía, ofrécele la otra. Si tu hermano te pide la túnica, no le decía repréndele, dile también, ofrécele la capa, ¿de acuerdo? Al que te pida, dale, tal cual como eso, ¿no? Sin embargo, en el capítulo 18 y versículo 15, menciona algo distinto y dice, si tu hermano peca contra ti, no dice pon la otra mejilla, ahora dice repréndele, ¿sí? Y esto es algo bien interesante y lo que acabo de explicar está en Mateo 5:40. Ahí está la idea de el que te pida la mejilla, bueno, ponle la otra literalmente, ¿no? Pero acá el tema del pecar contra ti. Quiero que se fijen en esta parte porque no es un tema de ofender a la persona, es un tema de pecar contra ti, es un tema de quebrantar la Torah. El tema de Mateo 5:40, si me pueden acompañar por favor para poder cerrarlo y asociarlo de forma muy objetiva. Mateo 5:40 dice,
Y a cualquiera dice que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica. Bueno, voy a leer desde el 39, dicen, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla, fíjate, te hiere en la mejilla, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Fíjate nada más lo que está diciendo. Haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si te fijas todo lo que dijo, en ningún momento habla acerca de los que pecan contra ti. Porque probablemente estas personas no están pecando o no saben que están pecando. Fíjate lo que vamos a entender justamente en el otro capítulo. Mateo 15 ya me estableció, no contengas, no convengas, no contiendas, perdón, con él, no tengas esta contienda con él. Al contrario, dale, sirve, tú debes más, literalmente es lo que está diciendo Mateo 5, yo ya pagué por ti, tu ojo que debes, y literalmente yo ya lo pagué, tú no cobres. La mejilla que tú debes y que yo pagué con mi mejilla, tú no la cobres si alguien te lastima. Punto. Resuelto. Sin embargo, en Mateo capítulo 18 aparece el si tu hermano peca contra ti. En el anterior decía, orad por los enemigos, orad por los que os persiguen, oh, todo cariño, toda bendición, todo servicio. Pero en Mateo capítulo 18, acá se dice, si tu hermano pega contra ti, repréndele. ¿Cuáles son las distinciones entre Mateo 5 y Mateo 18? Bien clarito, queridos amigos, donde dice, si tu hermano, eso es lo que hace cambiar todo el sentido del versículo. Porque este no es enemigo, este no es el que te persigue, este no es el que te ultraja, este no es el que te abofetea. No, no, no. Este es el que dice ser tu hermano. ¿No van siguiendo con lo que estamos diciendo y dónde está la diferencia? Que en esta ocasión lo que está hablando es tu hermano. Se supone que no debería pecar contra ti. Se supone que no es el que te da en la mejilla. Se supone que no es el que te persigue. Este es tu hermano. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. En esta ocasión, literalmente es un trabajo que los discípulos están recibiendo y están recibiendo esta instrucción con la intención de que en un futuro lo puedan aplicar. Reprensión. ¿Alguien de aquí alguna vez ha vivido una reprensión por alguien más? ¿Alguien de alguna vez aquí le han reprendido? Es interesante esa sensación. A mí una ocasión lo hicieron. Es más, te voy a confesar quién lo hizo. Lo hizo Lincoln. Una vez lo hizo Lincoln. Y me mandó llamar y aunque estábamos así al otro lado del mundo, me reprendió. ¿Y saben qué? Tenía razón. Amigos, si ves esto, gracias por aquella ocasión. Tuvimos una reunión muy bonita y como los maestros me dijo, ese te puedes quedar un momento al final. Y yo le dije, sí, amigo, por supuesto. Y me reprendió y me dijo, esta parte no estuvo correcta. Imagínate, me sorprendió. Pero justamente eso es lo que permite que hoy trabajemos juntos. Hoy podamos ser compañeros de milicia. ¿Es necesario? Sí, sí lo es. Sí es necesario. ¿Es cómodo? ¿Es amable? A veces no es cómodo, pero no necesariamente lo cómodo siempre es lo mejor. A veces la incomodidad es necesaria para poder mejorar. Y en este caso, si es tu hermano, imagínate, el Lincoln y yo nos decíamos amigo, hermano, y yo pequé contra él. Por supuesto que era necesaria la reprensión sabiendo que nos hacemos llamar amigos, nos hacemos llamar hermanos. Qué tremendo eso, ¿no? ¡Wow! Ve y repréndele estando tú y él solos. Fíjate nada más esto que te voy a sugerir en esa ocasión, porque ¿quiénes podrían ser estos hermanos
que pecan contra ti. O sea, ¿dónde hemos visto esta idea también del hermano que peca contra ti? Y quiero sugerirles que este mismo hermano que está pecando contra ti, ¿de acuerdo? Y que de hecho vamos a ver un ejemplo, o estamos en esta parte de Mateo, donde aparentemente podría ser que no te escucha a ti, no escuchó a los testigos, tampoco quiere escuchar a, a toda la congregación, no quiere escuchar a nadie. Bueno, estos son los hermanos, fíjate lo que te voy a decir, que están dentro de la congregación. Atención a lo que te voy a decir porque esto es importantísimo. Estos son los hermanos que están dentro de la congregación y están de rebeldes y no te escuchan a ti, no escuchan a los testigos y tampoco escuchan a la comunidad. Pero no son enemigos. Ojo, esta parte es importante, mi querido Enrique, Adiel, Manuel. No están externos. José Luis, querido, no viven afuera de la comunidad, están dentro de la comunidad y dentro de la comunidad están pecando contra el hermano. ¿Dónde vimos eso? ¿En dónde analizamos esa idea? ¿De dónde proviene eso? Ya lo habíamos visto antes. Claro, en Mateo 18 y versículo número 8. Bueno, desde el 6 literalmente. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor que le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y dice el versículo número 8, por tanto, perdón, 7 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos. Pero ay de aquel hombre por, por quien vienen, perdón, el tropiezo. Entonces, este hombre que está dentro de la comunidad, que se dice ser hermano, que se dice ser amigo, que está poniendo tropiezos, no es otro más que el mismo que está trayendo tropiezos a la comunidad. Que está pecando contra ti, está trayendo tropiezos a tu hermano. Está haciendo tropezar. ¿Sí? Acuérdense que todo el contexto es preguntarle, ¿y quién será el mayor en el reino de los cielos? Ya lo dijo él, el más humilde. Primera esa cosa ya la teníamos resuelta. ¿Sí? Las personas que ponen tropiezos, las personas que están pecando contra el otro, las personas que están siendo literalmente tropezadero para otros, son personas que necesitan ser reprendidas. Y claramente está diciendo, primer lugar y primer espacio, tú y él solos, nada más. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Y aquí aplicamos, por supuesto, el concepto que Lincoln siempre nos ha dado, que me parece precioso, este principio que dice, siempre que vas a reprender, hazlo en secreto. Y si vas a reconocer, si vas a alabar a alguien, si vas a honrar a alguien con tus palabras, que sea en público, que la recompensa sea en público. Y eso es algo que también el Mesías hizo. Ahora, fíjate nada más, esto dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Esta concepción de si te oyere, escucha lo que te voy a decir, es literalmente la señal inequívoca de que es Israel. ¿Cómo sé que es la señal inequívoca de que es Israel? El que oye. A ver, el que oye. ¿Qué les dice cuando se acuerdan cuando les digo estas palabras? El que oye. ¿De qué se acuerdan cuando les digo que la señal inequívoca de que es Israel es porque oye? Versículos que les vengan a la mente con el concepto de oír. Seguramente deberían ser un montón. Deberían ser un montón. Espero que así sea. El que oye. Versículos que les vienen a la mente, al presente, cuando se acuerdan de esa palabra, el que oye. Claro, mi querido Luis Lorenzo, Deuteronomio 6:4, ¿qué dice? Escucha Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Qué otro? ¿Qué otro es el que oye? Por ejemplo, otro versículo que tenga que ver con escuchar. Ya me dijeron Deuteronomio 6:4. ¿Algún otro? Estoy acordando de uno que se los quiero compartir. Vamos a ver. Otro versículo relacionado con el que oye, el oír, el escuchar. ¿Alguno más? Claro, mi querido Luis Lorenzo, otra vez, juntito para ti. Mis ovejas
oyen mi voz y me siguen. Las dos cosas. Oír, primer paso. Dos, seguirlo también. Apocalipsis 2, por supuesto, todo Apocalipsis 2 y 3 está repleto de el que tenga oídos para oír, que oiga. Las parábolas, todas las parábolas, el que tenga oídos para oír, oiga. Haremos y oiremos. ¿Dónde dice eso, mi querido Fer? Cuéntame, ¿dónde está la cita de eso? En lo que Fer me pone eso, les comparto una que de verdad es de mis favoritos. Juan 14, 21, se lo voy a poner aquí en el chat. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, dice, y yo le amaré, dice, y me manifestaré a él. ¿Por qué traje este versículo? Por lo mismo, porque estamos diciendo que tiene que ver con el oír. ¿Y qué le decía Moisés al pueblo? Escucha, Israel. Los mandamientos de Deuteronomio 5, Deuteronomio 6, totalmente eso pues. ¿Sí? Mira, hablando de Deuteronomio 5, mi querido Fer, ahí está justamente eso. Deuteronomio 5, 27 dice, acércate tú y oye lo que el Señor nuestro Dios dice. Entonces dinos solo lo que el Señor nuestro Dios te diga y lo escucharemos y lo haremos. La señal inequívoca, mis queridos amigos, la señal inequívoca de que alguien es Israel es que pone su oído. El sentido principal que el Señor quiere utilizar para instruirte no es la vista, no es el olfato, no es el gusto, no es el tacto, es el oído. Escucha esto y por favor apúntalo muy bien. El sentido principal que el Señor utiliza para poder instruirnos es el oírlo. No es lo que tus ojos puedan ser estimulados, ni lo que tu olfato pueda estimularse. El sentido principal que el Señor utiliza es el oído. Absolutamente. No otro, es el oído, pues. Y les digo una cosa, regularmente los hombres carecemos de atención por el oído. Regularmente, puede ser que no. Pero qué extraño que el versículo que aparece acá dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Sí, claro, Rodriel, por supuesto, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, fíjense nada más esto, pues. ¿Qué necesitamos? Oír. Necesitamos oír, pues. Y muchas ocasiones no tenemos esta capacidad. Pero bueno, regresando a la reprensión, literalmente le dice, si tu hermano dice pecare y te oyere, porque le reprendiste, has ganado a tu hermano. Versículo 16, mas si no te oyere, que existe esa gran posibilidad, mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos, dice, conste toda palabra. Primera oportunidad es en secreto. Nadie más se enteró más que yo que pecaste contra mí y tú que pecaste. ¿No me oíste? Ok, siguiente escalón. Primero es contigo y conmigo y segundo es con dos o tres testigos. Dice, toma contigo a uno o a dos. Uno a dos significa que con uno ya son dos testigos, tú y el que acabas de tomar como testigo, ¿cierto? Y si tomas a dos, pues van a ser tres testigos. ¿Se fijan? Yo y los dos testigos nuevos, en total somos tres, ¿de acuerdo? Pero dice algo importantísimo acá y dice, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Conste toda palabra. ¿Sí? Bueno, ¿no quisiste escuchar? Dos o tres testigos de que se te notificó una segunda ocasión. Dos o tres testigos de que se notificó dos veces. De que ya se te explicó dos veces, de que se te dijo que estás pecando, que estás en pecado, que estás corrompiendo la palabra. Y recordemos algo que es importantísimo esto, de verdad, por favor, no es alguien externo, no es alguien que no esté cercano, no es alguien lejano, es alguien cercano, es alguien muy, muy dentro de la comunidad.
¿Se va entendiendo esto que es importantísimo? No es cualquier persona, es una persona en verdad involucrada. Y eso es para preocuparse. ¿Está bien? Eso es en verdad para preocuparse. Eso es importante, mis queridos amigos. Teniendo presente esto, fíjate lo que está diciendo. Les está diciendo literalmente, por boca de 2 o 3 testigos. Eso es como un juicio, ¿no lo notan? De pronto hay como 2 testigos, ya hay como un juicio, pues. Hay un versículo interesantísimo con relación a cuando dice esto de por boca, para que en boca, perdón, de 2 o 3 testigos. ¿Qué dice la Torá? ¿Qué dice Deuteronomio con respecto a la boca? ¿Qué debería estar en nuestra boca? A ver si se acuerdan, seguramente por ahí lo deben de tener. Fer lo debe de tener porque puse Deuteronomio 5. ¿Qué tiene que ver con el tema de la boca para cuando nos pongamos en un tema de enjuiciar? Para que cuando nos pongamos en un tema de ser jueces, ¿qué debería estar en nuestra boca? A la hora de querer, siquiera reprender a un hermano, a un amigo, a alguien de la comunidad. ¿Qué es lo que debería estar en nuestra boca? Les leo, les escucho. Esta palabra, tal cual como es. Porque muy cerca de ti está la palabra. ¿En dónde dice? En tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Estamos leyendo Deuteronomio 30. Si tú lees Deuteronomio 30, 14 en adelante, te vas a dar cuenta que dice justamente eso. La palabra deberá estar en tu boca. Escucha esto porque no se puede hacer de la forma en la que tú quieras la reprensión y tampoco de una forma sencilla o simplona. ¿Sí? Literalmente hay pasos para seguir. Primero en secreto y segundo mando a llamar testigos, pero estos testigos no pueden ser cualquier testigo. Necesitan ser personas que de verdad tienen la palabra en la boca y en el corazón. La están guardando, son personas de integridad, son personas que aman y sirven al Señor. No cualquier persona. Dice, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. No cualquier testigo, son testigos en verdad cuya boca está llena de la instrucción del Señor. Y además de eso, fungen como testigos, dan testimonio de que lo que está pasando no está bien, tal cual como eso. Y número 3, si no los oyere, versículo 17, si aún así no los oyere, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. 2 ocasiones antes de llegar a decirlo a toda la iglesia, literalmente, no ha oído esta persona. La tercera, toda la comunidad sabrá que peca y pone tropiezo. Y no va a ser para exhibirlo. ¿Para qué va a ser que se le va a decir a la comunidad? Para que esté prevenida de que esa persona, su identidad, su comportamiento, su forma de ser, su estilo de vida, es como de un gentil y como de un publicano. ¿Qué es un gentil? ¿Se acuerdan? Un gentil es literalmente alguien que no es parte de Israel. ¿Sí? Alguien que definitivamente no es parte de Israel. Y esta forma de entenderlo es porque literalmente se comporta como no Israel. No se comporta a la altura de ser Israel. Y la verdad es que la altura no es otra cosa, y aquí está bien sencilla esta forma de entenderlo. La altura de ser Israel no es otra cosa más que ser gobernado por el Señor, aceptar su gobierno. ¿Sí? Aceptar su gobierno. Someter mi voluntad a la voluntad del Señor. Entregar mis miembros a su voluntad. Sacrificio vivo, santo, agradable, como culto racional. Eso es y ser Israel. Cuando una persona no se comporta con esa altura, literalmente, ¿cómo lo vas a, cómo se considerará? ¿Cómo se va a definir? Pues no es Israel, es como gentil y publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes eran los publicanos? Hubo un discípulo, un apóstol del Mesías que era publicano. ¿Sí? Exacto, mi querido Luis Lorenzo, muy cierto. La altura de un israelita se determina por qué tan postrado está delante del Señor. Y también, muy cierto, mi querido Rodrigo, un publicano era el cobrador de impuestos. ¿Sí? Mateo era cobrador de impuestos.
¿Y cómo consideraban a Mateo? ¿Se acuerdan? Como traidor, literalmente, porque cobraba los impuestos que imponían los romanos sobre los de Judea. Ok, lo vas a tener como una persona que no es Israel y lo vas a tener como una persona que además es traidora. ¿Sabes por qué? Porque ya estaba dentro de la comunidad, porque ya vivía en comunidad, porque ya formaba parte de la comunidad, ya vivía con nosotros, ya estaba aquí. ¿Cómo le llama Apocalipsis a ese tipo de personas? A ver quién se acuerda. Si me lo diga, estrellita y palomita. ¿Cómo le llama el libro de Apocalipsis a los que están dentro de la comunidad? Forman parte de la comunidad. Se dicen ser parte de la comunidad. Se dicen ser hermanos, así. Somos hermanos, caramba. Pero ¿cómo le llama Apocalipsis a los que traicionan la fe? Se olvidan de la fe. A los que se apartan de la fe. A los que ya conociendo se van. No, no lo han puesto. Ahí ya lo puso Rodrigo. La palabra es apóstatas. Les llama que están en apostasía. ¿Sí? Los pone en apostasía. Y dentro de la comunidad es importantísimo definitivamente que se entienda. Qué fuerte está esto, ¿no lo creen? Porque es reprender a alguien que está en apostasía. Pero no todo está mal, no todo es algo malo, no todo es algo difícil, no todo es algo complicado. ¿Por qué? Porque hay un poder colectivo que el Señor quiere mostrarles a los discípulos. ¿Sí? Dice acá, versículo número 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. Versículo número 18, amén les digo, dice el Mesías, amén de cierto, amén les digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Atención porque esta parte está muy interesante y muy aparentemente extraña. ¿Cómo que es eso? O sea, ¿por qué sale con ese tema de lo que atéis en la tierra atado en el cielo y desatéis en la tierra desatado en el cielo? ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué concepción nos deja? ¿Dónde acabamos de ver la idea de atar y desatar? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Lo acabamos de ver? ¿A quién le dijo ata y desata y lo que ates y desates para arriba también va a ser atado y desatado? Igualito se lo dijo a Pedro. Y ahora se le está diciendo prácticamente a todos los discípulos. Ya habíamos platicado qué es lo que ata y desata Pedro. ¿Alguien se acuerda de qué es lo que habíamos platicado que Pedro ata y desata y por qué se le dicen estas palabras de atar y desatar? ¿Alguien se acuerda de casualidad? ¿Qué había hecho Pedro para poder pues vivir en esta parte o vivir esa parte de atar y desatar? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué ató y qué desató Pedro? ¿Qué empezó Pedro? ¿A la una? ¿A las dos? ¿A las tres? Lo que Pedro desató fue el retorno de Israel a la restauración. ¿Dónde Ezequiel? En Hechos 2, ¿se acuerdan? En Hechos 2 es el primer discípulo en predicar, en dar una predicación, en hacer un discurso, donde se convierten como 3,000 personas. ¿Se acordaron ya ahora, sí, cierto? Y luego después, en Hechos 10, es el primero en predicar a los que eran gentilizados, como Cornelio. Pero ¿quién lanza todo esto? Es Pedro. Pedro es quien empieza a movilizar toda esta restauración. ¿Se dan cuenta de esto? Es Pedro. Pedro es el que se le da la oportunidad de desatar. Y cuando se desata en la tierra, ¿qué pasa? En el cielo también se desata. ¿Sí? Lo que acabamos de ver acá es que se le dice literalmente, lo vas a tener por gentil y publicano. Le dijo, ¿lo vas a rechazar y lo vas a correr de la congregación? ¿Le dijo eso? No, no le dijo eso. También no le dijo como, lo vas a abrazar, a apapachar. No, no le dijo eso. Le está diciendo, lo que ustedes aten en la tierra va a ser atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra va a ser desatado en el cielo. Entonces, ¿qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con el apóstata? ¿Qué hacemos con el que está en pecado? ¿Qué hacemos con él? Les hago una pregunta. ¿Ustedes qué harían?
como dijo nuestro expresidente. ¿Ustedes qué hubieran hecho? A ver quién se acuerda de eso que dijeron. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Bueno, aquí que está diciendo, versículo número 18, lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Sí? No, no fue AMLO, mi querido Rodrigo. Fue Peña Nieto. Peña Nieto fue el que preguntó, ¿ustedes qué hubieran hecho? Les pregunto ahora, dijo. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué se podría atar y qué se podría desatar con respecto a este apóstata, mis queridos amigos? ¿Qué podríamos hacer después de que el reprendido no escucha? ¿Qué hacemos con él? Lo que atéis en la tierra, en el cielo también. Y lo que desatéis en la tierra, desatado en el cielo también. Ya toda la comunidad sabe que es gentil y publicano. Ya se enteraron. ¿Sí? Y ahora tenemos dos opciones. Tenemos la paciencia con él, la precaución con él, la atención con él para contribuir a su restauración. Y que el amor, como los versículos que aparecen ahí, que el amor cubra multitud de fallas, que al que mucho se le perdona, mucho ama, que en esto conocerán que somos sus discípulos, que nos améis los unos a los otros, o desecharlo, apartarlo, alejarlo, no es parte de la comunidad, no se comporta como parte de la comunidad, pero toda la comunidad está enterada, y toda la comunidad, perdón, está enterada. ¿Cuál opción creen que sea la correcta? ¿Cuál opción creen que sea la que el Mesías haría? Lo deja completamente a la decisión de los discípulos. Lo que ustedes aten, igual atado allá arriba. Lo respaldamos. Lo que ustedes desaten, igual desatado allá arriba. ¿Me van siguiendo con lo que estamos diciendo? Literalmente les está diciendo, ustedes lo que decidan, literalmente va a pasar. ¿Sí? Yo voy a respaldar. Y esa idea de que el Señor va a respaldar no es algo nuevo. ¿Sí? No es algo como, bueno, ahora va. No, siempre ha pasado. Sí, y les voy a demostrar porque esa parte es bien importantísima y muy preciosa además. Mira, por ejemplo, aquí Javier puso, si yo fuera el que reprendiera, yo le diría, oye, perdón, o sea, oye, vete, pero no peques más. Utilizaría las mismas palabras, ¿sí? Tratarlo como a uno que no conoce a Dios, por ende volverle a predicar. Mira, eso es muy bonito. Ya nos dimos cuenta que no es Israel. Bueno, pues vas a buscarlo como no Israel para que se convierta o para que vengas a Israel. Como Ruth. Muy bien, ¿se fijan? Pero ¿de quién depende? De nosotros, en el aspecto de cómo lo vas a tratar. Esta parte es muy impresionante y también muy preciosa, porque personajes que comprendieron esto, definitivamente lo echaron a andar. Pusieron y echaron mano de esta promesa, que el Señor respaldaría a sus siervos. Vengan conmigo, por favor, a Isaías 44, por favor. Nos vamos a dar cuenta que el mismo Dios dijo esto a través de la boca de Isaías. Vengan, Isaías 44 y versículo número... Versículo número 26, 44, 26 dice, yo estoy leyendo Isaías 44, 26. Dice yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros. Yo, fíjate lo que está diciendo, yo soy el que cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, dice, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades secaos y a tus ríos haré secar. Versículo número 28, que dice, de Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero
Cuando Él le diga a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Pero lo que dice al principio de esta sección es que literalmente, versículo 26 dice, yo el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros. Yo soy el que cumple el consejo de sus mensajeros. Yo soy el que cumple el consejo de sus mensajeros. O sea que Él despierta la palabra de sus siervos y después esa palabra que ellos dan va a ser respaldada por el Eterno mismo. Ejemplos de esto lo acabamos de ver. Ciro. Ciro dijo, oigan, vayan a reconstruir Jerusalén. ¿Y qué pasó? Se reconstruyó Jerusalén. Gracias a que Ciro lo dijo. Pero todavía hay mejores ejemplos, bueno, no mejores, ejemplos preciosos que respaldan justamente eso. A lo mejor más impactantes. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando Elías, este ejemplo me gusta muchísimo. Cuando Elías, ¿se acuerdan cuando estaba frente a los sacerdotes de Baal y estaban prácticamente pues conviniendo a ver cuál era el Dios que iban a elegir, seguir, el cual fuera real, ¿cierto? Y me acuerdo un montón que Elías dijo, bueno, yo voy a hacer un sacrificio, ¿sabes? Y en el sacrificio, que caiga fuego, pues va a ser el Dios al que es real, ¿no? Entonces me acuerdo un montón, ¿se acuerdan ustedes de la historia, no? Que Elías mandó poner tinajas de agua para empapar todo el sacrificio, para que aún fuera más difícil y complicado. Y mandó traer tinajas y después más tinajas para que se pudiera ir llenar de agua. Dice que incluso puso un canal alrededor del sacrificio porque era demasiada el agua. Y la oración de Elías fue, Señor, por favor, haz que caiga fuego para que la gente te conozca, Padre. Imagínate eso. ¿De dónde sacó la idea de Elías que era que cayera fuego del cielo? ¿De dónde Elías se le ocurrió la idea de que sí, va a caer fuego del cielo? Y entonces va a pasar que la gente va a creer. El Señor lo puso ahí. Y cuando Elías dijo la palabra, el Señor lo cumplió. Punto. Así pasó. ¿Sí? Cuando Salomón oró prácticamente por lo mismo, Señor, que la gente que viene acá se cumpla su petición porque ora a ti, Señor. El Señor contesta y ¡bam! Cae fuego del cielo y consume el sacrificio. O sea que el Señor puede respaldar tu palabra. Sí, amén, por supuesto que sí. El Señor puede respaldar lo que de ti, de tu mente, de tu corazón y de tus palabras, de verdad, salga. Siempre, por supuesto, como lo que dijimos ahorita de Deuteronomio 30. Muy cerca de ti está la palabra. Muy cerca de ti está la palabra. ¿Qué va a pedir una persona? Esto es bien, bien bonito y bien sencillo y bien obvio. ¿Qué va a pedir una persona? Qué bonito esto. ¿Qué va a pedir una persona que va a juzgar, que tiene la boca llena de la palabra del Señor, que tiene su corazón lleno de la palabra del Señor? ¿Qué va a pedir una persona que es así? ¿Algo que vaya en contra de la voluntad del Señor? Nada. ¿Algo que vaya a favor de su voluntad? Nada. ¿Va a pedir al conforme al corazón de Dios? Por supuesto que sí. ¿Cómo es una persona cuyo corazón literalmente está lleno de la palabra del Señor? Su boca está llena de la palabra del Señor. Literalmente es un árbol del Salmo 1. Será plantado junto a corrientes, literalmente, de las aguas, donde su hoja no cae, pues da fruto a su tiempo. Todo lo que hace prosperará. ¿Qué crees que va a pedir alguien que medita en la ley del Señor, en la instrucción del Señor, de día y de noche? Pues algo conforme a su instrucción. No va a pedir nada fuera de su instrucción. Ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que el Señor va a respaldar siempre cualquier cosa que esté dentro de su instrucción? ¿Amén o no amén? Otra vez lo voy a preguntar. ¿Ustedes creen que el Señor va a respaldar siempre algo que esté dentro de su instrucción? ¿Amén o no amén? Sí, siempre, 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 siempre. Siempre lo va a respaldar. Por eso la pregunta del día de hoy es, ¿qué tan lleno estás de la palabra del Señor? ¿Qué tan plantado estás junto a corrientes de las aguas? ¿Qué tanto meditas en la instrucción del Señor? ¿De verdad si lo haces de día y de noche? Al acostarte, al levantarte, al salir, al regresar, en el camino, cuando estás en tu casa. O nada más es cuando es reuniones con Lincolns, acá conmigo.
¿Se fijan? Porque entonces, de verdad, una persona que tiene esa llenura de su palabra sabría qué hacer con alguien que está en esta situación. Versículo número 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, ya entendí. Claro, se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidieran, les será ¡bam! Hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo sé eso? Porque de qué están llenos, pues, de las corrientes de las aguas. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea que si dos o tres se ponen de acuerdo para contribuir a la restauración de ese apóstata, ¿el Señor lo respaldaría? ¿Sí o no? Sí, amén, por supuesto. Por supuesto que el Señor respaldaría. Necesitamos empezar a pensar qué tan cercano estamos al Señor. Qué tanto está nuestro juicio activado para enjuiciar como el Mesías lo haría, para ser pacientes con personas que pudieran estar pecando contra nosotros o contra la comunidad, dentro de la comunidad. Esa va a ser la marca más complicada de tratar en el fin de los tiempos, la apostasía. Déjenme les advierto, la apostasía está cerca. Personas abandonando la fe. Necesitamos tenerlo consciente y presente. Dos o tres, o quizá 17 que estamos hoy conectados por acá. Si dos o tres es suficiente, ¿qué tal 17? Mucho mejor. ¿No lo creen? Y con base en esa comunidad, en ese conjunto de personas puestas de acuerdo para reprenderse, para fortalecerse, para estudiar en comunidad, para estudiar en conjunto, para orar en conjunto, les quiero contar que vamos a abrir una nueva fecha en nuestro equipo de Ser Sansón No Basta, con un nuevo material que nos va a contribuir dentro de todo este proceso de comprensión, de perfeccionamiento, de rectificación y de corrección en conjunto. ¿De acuerdo? Les quiero contar, y por eso quiero que se grabe también esta parte, les quiero contar que vamos a arrancar con el estudio y el análisis de uno de los materiales que más han podido contribuir con los matrimonios, especialmente a los varones, por supuesto, de nuestra y de la comunidad y en general. Les quiero invitar a que empecemos a estudiar a la luz de la instrucción del Señor, a la luz de la Torá, los días martes en el mismo horario, 6 a.m., ¿de acuerdo? El libro En el Jardín de la Paz, solo para varones, con la intención de poder fortalecernos en esa área. Y como lo acabo de decir, no con la intención judaica, a pesar de que el libro tiene exactamente esa identidad, sino con la intención de la Torá, estudiarlo con la instrucción del Mesías y revisar qué cosas definitivamente pueden sumarnos y poder aplicar y apegarnos a este código que a muchas personas nos ha servido, cuyos principios definitivamente tienen un gran fundamento. Y qué mejor hacerlo ahora en conjunto, dos o tres o más, con la intención de corregirnos, con la intención de fortalecernos, con la intención de perfeccionarnos. Esto va a ser los días martes, empezando el siguiente martes. Entonces los horarios de Ser Sansón No Basta quedarán martes y jueves 6 a.m., teniendo como agenda los martes el libro que vamos a estudiar a la luz de la Torá. Los jueves las letras rojas. Mira, qué mejor tener justamente esta dualidad, ahora que tenemos ya más de un año estudiando las letras rojas. Y los viernes la oración. Así que nos vamos a ver más veces a la semana. Quien puede y quiera reunirse, la mesa se va a servir. Espero que lo puedan y lo quieran tomar. Hasta aquí, caballeros.